Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que estén pilas con los videos, con los temas para que puedan entender este tema, porque estamos en el tercer paso de cómo estudiar la Biblia y ya saben que este tercer paso tiene varios puntos y vamos a tocar el segundo punto dentro del tercer paso. Sin más preámbulos, quiero que puedas ver los anteriores videos para que puedas entender lo que vamos a hablar hoy, ahorita. Así que nada, vamos a orar para dar por iniciado este tiempo. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, por darnos vida, por darnos aliento, por darnos motivos para agradecerte, por darnos la comida, la bebida, por darnos ropa, por darnos las cosas básicas, Señor, para poder vivir. Gracias, Señor, porque además podemos contar con oportunidades, Señor, de poder estudiar tu palabra, ponerla en práctica y poder compartirla. En este momento, Señor, pedimos para que nos guíes en este espacio a estudiar tu palabra, o estudiar mejor técnicas, Señor, para poder estudiar tu palabra, estudiar, Jesús, cómo estudiar la Biblia, Señor, poder verificarla, cómo poder entender lo que tú dices, Señor, y poder conocerte de la forma correcta, como tú te mereces, Señor, y como nosotros debemos y necesitamos hacer. Bendíceme, Señor, en este momento para que yo pueda ser simplemente un instrumento de tus manos, como un micrófono, Señor, en tus manos, Señor, para que tú puedas hablar a través de mí, Señor Jesús, y puedas bendecir a través de mí a todas estas personas que vayan a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Comenzamos entonces el segundo punto dentro del tercer paso, que el tercer paso se llama leer la Biblia como cualquier otro libro. El primer puntito dentro de este tercer paso fue leer la Biblia en orden. Ya tú puedes ver ese video, todo lo que describo allí. El siguiente punto es el contexto, es importantísimo, porque una de las cosas que necesitamos conocer para poder entender el significado de un pasaje y saber aplicarlo en nuestra vida cotidiana, eso es el contexto. Entonces, ¿qué es el contexto? Sería la pregunta, ¿no? El contexto es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se pueden comprender correctamente. O sea, estas circunstancias que rodean cierta situación me van a ayudar a entender lo que está pasando en esa situación, de qué se trata esa situación, por qué ocurrió esa situación, ¿ok? Y también se puede entender como un conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra u oración que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. En el ámbito lingüístico entendemos el contexto como un ambiente, un entorno que va a hacer que una palabra signifique una cosa u otra. Por ejemplo, nosotros los venezolanos, las personas que me han escuchado mucho, que no son venezolanas, han escuchado que yo digo mucho, esto es un beta, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que la palabra beta, por ejemplo, uno, es una letra griega, del alfabeto griego. Segundo, también se puede usar como un dato para algunas fórmulas en la física, ¿no? Fórmulas físicas y matemáticas. Bueno, en realidad muchas cosas, ¿no? Con referente al cálculo. Pero también en mi contexto, un beta es algo que sucede. Por ejemplo, yo estoy hablando y de repente se cayó la cámara y se apagó todo. Eso es un beta. ¿Ok? Eso es como que, wow, algo que sucedió. Entonces, según el ambiente, el entorno que rodea la situación, esta palabra beta va a significar una cosa u otra cosa. Bueno, antes de conocer los tipos de contexto que existen, pues me encantaría tocar estos 4 puntos rapidito y mencionarlos porque van a ser importantes para poder pasar a estudiar los contextos que en este video no vamos a ver. Va a ser para el siguiente video que vamos a estudiar cuántos contextos existen y cómo podemos entenderlos. Entonces, esto es como que 4 puntos en general que nos van a ayudar a entender los tipos de contexto. Por ejemplo, número 1, tenemos el estudio de las palabras aisladas. Esto se le llama etimología, ¿okay? Que se encarga de estudiar una palabra en particular. Entonces, las palabras en realidad hacen la unidad del pensamiento donde se hace el estudio etimológico. Eso quiere decir que, por ejemplo, un conjunto de palabras hacen una frase o una oración. Entonces, para poder entender esa oración necesito conocer las palabras. Por ejemplo, alguien me va a decir algo en inglés, pero si yo no conozco nada de inglés, yo no voy a entender nada, en realidad nada de lo que me diga esta persona en inglés. Primero tengo que conocer el idioma, por lo menos las palabras que me está diciendo. También es el estudio de palabras derivadas de una misma raíz, porque hay palabras que vienen de una misma raíz, pero que esas palabras pueden significar diferentes cosas, pero si lo traemos hacia la raíz, vamos a encontrar su origen, por qué se creó, para qué, cuál es su uso.
Y obviamente vamos a poder entender el cómo se formó toda una frase, ¿no? Ese es el punto número uno, que sería la etimología, el estudio de una palabra en particular. Número dos, es el estudio comparativo. Aquí hacemos uso de concordancia para poder entender la connotación y el significado de las palabras a lo largo de las escrituras y el cómo se pueden usar según el contexto. O sea, una concordancia tiene la palabra, por ejemplo, quiero buscar la palabra amor en la Biblia y tengo la palabra amor en hebreo y en griego. Y si yo estudio, busco una concordancia, busco la palabra que me llama la atención, porque ustedes saben que para tanto el hebreo y el griego hay muchas palabras, sobre todo en el griego, hay muchas palabras que significan amor, pero según el contexto va a ser amor entre pareja, amor entre amigos, entre familiares, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que hace la concordancia es buscar, por ejemplo, la palabra ágape, que también se llama amor, que significa amor. Esta palabra ágape, me gustó esa palabra, quiero ver cómo es, qué significa y cuántas veces aparece en la Biblia. Entonces, me aparece en la concordancia la palabra ágape, cómo se escribe en el idioma antiguo, cómo se pronuncia y los pasajes, todos los pasajes que mencionan esa misma palabra ágape, para yo poder entender todo lo que sucede alrededor de esta palabra y poder entender un texto en particular, ¿ok? Que contenga esta palabra, por supuesto. Entonces, esto evita que tengamos un concepto prematuro e incompleto acerca de una palabra y también de un texto, por supuesto. Número 3, estudio cultural. El significado corriente de la palabra siempre es mejor que la misma etimología, debido a que una palabra tiene varios significados según la época y la cultura, ya que la Biblia está condicionada al contexto cultural del texto. Esto quiere decir que, por ejemplo, como les dije del beta, ¿se acuerdan? Por ejemplo, aquí en Perú no me entienden. Cuando yo digo, esto es un beta, no me entienden. ¿Por qué? Porque es otra cultura, es otra forma de pensar. Imagínense, la Biblia también tiene su propia cultura. Tenemos la cultura después de cuando los judíos pasaron se forjaron como pueblo en una tierra extranjera, en Egipto. Adquirieron muchas costumbres egipcias, luego salieron y pelearon contra la ciudad de los pueblos cananeos, y después de todo eso fueron conquistados, después con los asirios, con los babilónicos, con los medos persas, con los griegos y finalmente con los romanos, por lo menos en el tiempo bíblico. Entonces, fueron varias culturas, ellos fueron muy influenciados. Entonces, para entender un texto bíblico, tengo que entender la influencia de este texto, o sea, la época que fue escrita, el contexto que está rodeando ese texto, ese pasaje, ese versículo, ese capítulo, a la persona tengo que conocerla también, quién fue la persona que escribió esto, ¿me entiendes? Entonces, ese es el estudio cultural para poder entender un pasaje en específico. Y por último, número 4, tenemos el estudio de las palabras en su propio contexto, que obviamente ya eso veníamos. Entonces, esta es un estudio de una palabra en particular dentro de una frase u oración. Yo estoy estudiando un versículo de la Biblia, por ejemplo, Proverbios, ¿se acuerdan? Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría, según esta traducción, es el temor de Jehová. Pero si yo estudio, me meto más en el contexto, en la palabra correcta, me doy cuenta que habla de la presencia de Jehová y no el temor de Jehová. Entonces, cambia la perspectiva, cambia todo. Y por último también, dentro de un contexto donde se explica mejor el significado. Por supuesto, dentro de una oración puedo entenderla, pero algo que me va a ayudar muchísimo es saber dentro de qué contexto está expuesta esta palabra en específico que quiero entender. Para eso tengo que meditar muchísimo, tengo que pedirle dirección al Señor. No es porque sea tan, que esto va a ser imposible, porque ya sabemos que la Biblia fue escrita en un idioma, por ejemplo, hebreo, en el Antiguo Testamento, que se puede entender si es que yo busco el idioma, puedo conseguir traducciones, etcétera, y por ejemplo, usando la concordancia, que yo, por ejemplo, les he compartido. Y también en el griego, por ejemplo, el griego, la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrito en un griego que todo el mundo podía hablar, el griego koiné. Es un griego que todos los pueblos podían hablar y se podía entender. Así que nada, no es difícil estudiar la Biblia. Lo que hace falta es pedirle dirección al Señor para que nuestros preconceptos y nuestros prejuicios no interfieran en nuestro entendimiento mientras estamos estudiando.
y obviamente buscar concordancia, buscar acá, qué palabras estoy usando acá, qué significa esta palabra, buscar el idioma original, donde fue esta palabra, buscar el contexto. Por eso se trata de meditar, y por eso es que el trabajo de meditar requiere mucho tiempo, va a depender mucho de cuánto a ti te guste, de cuánto tú quieras, de cuánto tú quieras conocer, y depende también del tiempo que tengas. Pero yo te diría que, y te recomendaría a que apartes un tiempo al día para poder hacer esto, meditar y conocer, porque Dios dice en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahí abajo les voy a dejar los versículos para que puedan entender. Y quiero cerrar con el Salmo 119 del 33 al 40 que dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta de mis ojos para que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Y con esto cerramos y oramos. Padre amado, muchas gracias por este tiempito que nos regalas para estudiar tu palabra. Permite que esto que ya hemos estudiado, Señor, los muchachos, Señor, las hermanos y las personas que vayan a ver este video puedan tomarse el tiempo, Señor, y la molestia de poder verificar, Señor, lo que estoy diciendo, poder estudiarlo, poder escucharme, Señor, y puedan ponerlo en práctica, Señor, para que puedan tener un estudio sano de tu palabra. Te pido que puedas bendecir este tiempo y nada, Señor, que podamos ser de luz y de bendición, Señor, a todas las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús, gracias, te entregamos todo. Todo está en tus manos, Señor. Tú tienes el control de todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en una próxima. Nos vemos. Allá abajo tienen nuestras redes sociales para que nos sigan. Bendiciones.